Dios, debes tener un día. Bueno, el estudio se llama Dios pide apartar un día para Él. Nos pide apartar un día para Él porque nos da 6. En esos 6 puedes hacer lo que quieras. Ahora, es interesante cuando se estudia el derecho del trabajo, tiene que ver con esto, cómo fue evolucionando las horas de trabajo, ¿no? Al principio, los que conocen de historia, antes de la revolución industrial, la gente trabajaba los horarios de trabajo o el régimen diario de trabajo era de 12, 14 horas. Ese era el régimen de trabajo. Y luego, con la revolución industrial aparecieron las máquinas. Eso fue disminuyendo las horas que los hombres tenían que trabajar. Con la aparición del derecho laboral o del derecho de los trabajadores, apareció también ya lo que hoy casi todos, si no es que todos, la mayoría, tiene como horario de trabajo, que son 8 horas. 8 horas, bueno, los que tienen sindicato, pues algunos, sin que yo moleste a nadie, hermanos, ni fastidie a nadie, pero el sindicato, hermanos, hay sindicatos que te dan en las 8 horas tu hora de comida, o tu media hora, o algunos dan una serie de cosas que hay de prestación ya en los sindicatos. Resulta que en realidad pues ya se trabaja muy poco, ¿no? Bueno, ahora yo no estoy para decir si eso está bien o eso está mal, pero quedó así. Y entonces Dios estableció, yo lo que siempre digo es que al final el ser humano llega al mismo punto. Cuando se estudia, en este tema del derecho del trabajo, llegamos a lo que se conoce como semana inglesa. La semana inglesa, fue una invención reciente. ¿En qué consiste la semana inglesa? El trabajo anterior era de 6 días, de lunes a sábado. Con la aparición de la semana inglesa, lo que se hizo fue que quedaban 2 días de descanso, el sábado y el domingo. Ahora, el sábado, hermanos, lo dejaron los ingleses porque había judíos. Los judíos descansaban los domingos y los cristianos los judíos descansaban el sábado y los cristianos descansaban el domingo. Entonces, por eso se inventó la semana inglesa y ahora pues se diseminó por todo el mundo, y en todo el mundo, bueno, si no en todo el mundo, en la mayoría de los países se trabaja con la semana inglesa. No en todos, en algunos siguen trabajando hasta el sábado. Digamos que ya la semana inglesa es un lujo, pero lo de Dios es que trabajes, ¿qué? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo descanses. Ahora miren, es bien interesante cuando llegamos a eso. ¿Cuál es en sí el problema? Yo creo que el problema no es trabajo, no es el trabajo. Yo creo que el problema de nosotros es la organización. No nos organizamos. Perdemos miserablemente las horas entre semana. Y cuando llega el domingo, el domingo queremos recuperar todo lo perdido entre semana. Y es muy complicado. De hecho, el señor Slim tiene una propuesta. El señor Slim quiere que se quite ya el horario de 40 horas a la semana. Y dice a los trabajadores, pídanle nada más que trabajen 4 horas, 3 horas al día, y el demás tiempo que se dediquen a hacer algo que les produzca a ellos. ¿Y por qué dice eso? Yo no sé cómo les ha ido cuando, por ejemplo, en la administración pública, a veces uno llega y dicen, ¿a qué horas abren la oficina? A las 9. Y usted está ahí a las 9 en puntito, y llega el que va a abrir y llega con su lunch, su torta de tamal, su atole, y ya lo vamos a atender. Ahí está usted, 9, 9 y media, 10, y entonces se abre la ventanilla y comienza usted. Hace poquito fuimos con los hermanitos de Quianitas al juzgado, y estaba yo dando vueltas ahí para hacer un trámite, y me asomé en una ventanilla, y la chica que estaba allá para atender estaba entretenidísima en la computadora, y tenía la computadora con vista al público. Le dije, señorita, permítame, en el Face. Yo no sé si ese ya es un mal.
pero el Face quita muchísimo tiempo. Ok, ya los veo así como que, hermano, siga usted con que hay un día, hay que apartar un día para el Señor. Dios nos da 6 días para trabajar. La expresión trabajarás implica una labor para procurarse sustento. Según leemos, el hombre está diseñado para trabajar 6 días de manera continua, no más. Ahora, usted ha de ser bien inteligente y usted ha de venir de la misma galaxia que Superman, porque los que trabajan más de 6 días se sienten superhombres o supermujeres. Yo le digo algo, Dios dice que nada más puedes trabajar 6 días. Haz todo lo que quieras, párate a las 5 de la mañana y duérmete a las 10, 11 de la noche, en 6 días, pero descansa el domingo. Amén. No hay muchos amenes, no están muy convencidos. Cada quien va a decir, no, usted dirá lo que diga, hermano, pero yo siempre he dicho, cada quien puede tener su opinión, cada quien, hermanos, pero yo siempre digo, nunca seré más sabio que Dios. Y Dios dice, Él fue el que nos hizo, hermanos. Es como cuando vamos a comprar un carro, ¿no? Y el que hizo el carro nos dice, mira, este carro no lo subas más de 150, porque a los 150 ya la direccional está hecho para correr a 120, que ya es mucha velocidad, pero no lo subas a 150. Pero los seres humanos, ¿qué decimos? No, yo lo subo a 150. El dueño te dijo que no daba para eso. Eso es lo mismo con Dios. Dios dice, trabaja 6 días, descansa 1. Pero uno dice, no, yo aguanto más. Adelante. Solo que cuando ya estés grande, tal vez digas, fíjense, algunos dicen, uno así, creo que Dios tenía razón, ¿no? Según leemos, el hombre está diseñado para trabajar 6 días de manera continua, no más. Al 7.º día, su organismo necesita detenerse y descansar. Necesita hacer un alto y mirar hacia su interior acompañado de su Dios. Cuando se estudia el derecho laboral, hermanos, se estudia en todas las culturas cuánto trabajan. Yo les he platicado en algunas ocasiones que los japoneses nos adelantan muchísimo en cuanto al trabajo. De hecho, los japoneses, hermanos, todos los productos japoneses son muy caros porque la mano de obra de los japoneses es muy cara. Los japoneses, hermanos, aprovechan cada instante, cada segundo de su vida, al grado tal que los japoneses ya llegaron a inventar algo que usted se va a ir de espaldas, porque ellos inventaron un pañal desechable para trabajadores para que no se paren ni para ir al baño. Búscalo en el Google, ahí está. Pañal desechable para que no tengan que perder el tiempo en el baño. Porque esa es otra parte de la cultura mexicana. Voy al baño, manita, ¿me acompañas? Yo no sé si le va a ayudar o qué va a pasar ahí. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna indicación médica que tenga que llevar a alguien? Pero los varones tampoco cantamos mal esa parte, porque, compadre, voy al baño, carnal, voy al baño, ¡vamos! No sé de qué se trate, no sé qué es lo que hay. Ahora, cuando llegamos a ese punto, al punto del trabajo, en Japón y en la cultura asiática, se ha encontrado, hermanos, gente que muere en el trabajo. Y lo más triste, eso lo pueden poner en el Google y encontrarlo. Lo más terrible es que la noticia que yo leí hace como 3 o 4 meses decía, murió en el trabajo y nadie se dio cuenta. Es decir, él quedó en el escritorio, ahí murió. Y pasaban los compañeros y nadie dijo nada. Hasta que dijeron, oye, ve a cobrar, yo estaba muerto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cultura del trabajo muy grande. Ahora, el principio que Dios enseñó es trabaja. Sí trabaja. Y trabaja duro. 6 días. Y un día descansa.
en este mandamiento o con este mandamiento se deduce que Dios tiene como propósito para el hombre que trabaje. El trabajo forma parte de la voluntad divina para los seres humanos. Antes de la caída de Adán, es interesante eso, tenía un cariz distinto o diferente al de ahora, porque era un trabajo distinto porque cuando pecó Adán, le dijo: con el sudor de tu frente te procurarás tu sustento. Entonces yo me imagino que antes, hermano, era muy tranquilo, no era tan complicado trabajar, pero hoy, hermanos, hoy en día, pues trabajar es complicado, es correr, subir, bajar y tener que hacer muchas cosas. Pero aún así, hermanos, sigue siendo el instrumento para subsistir. Tenemos que trabajar para subsistir. Dios, en su infinita sabiduría, pidió que fueran 6 días los que se dedicaran a trabajar y no más. La palabra labor, porque dice, vamos a leer el versículo 9, es interesante el versículo 9. El versículo 9 dice de la siguiente manera: dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Son dos cosas, son dos palabras: trabajarás y harás toda tu obra. Tenemos que repartirnos de tal manera que hagamos nuestro trabajo y las demás cosas que nos tocan hacer, ¿no? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Ha cambiado el mundo? Sí, ha cambiado porque antes, hermanos, ¿quiénes eran los únicos que trabajaban? Los hombres. Hoy en día trabajan mujeres y hombres, y tenemos una sociedad perfecta y tenemos un mundo maravilloso. Amén. No. ¿Por qué? Porque en parte hemos descuidado este mandamiento. Este mandamiento dice que se tiene que trabajar, pero se tiene que tomar un día para Dios. Dios, en su infinita sabiduría, pidió que fueran 6 días los que se dedicaran a trabajar y no más. La palabra labor que usa el versículo 9 procede de la raíz abad, que se traduce como servicio o como esclavitud. Su reiteración, es decir, trabajar y hacer nuestra labor, es interpretada por los rabinos judíos de una manera bien interesante. Ellos dicen que es como un llamado para hacer de cuenta que el trabajo está concluido, aunque en realidad siempre hay pendientes en toda labor y nunca se deja terminado todo el trabajo o algunas actividades. Miren, las que son amas de casas o las que tienen su casa o las que están casadas,